Televidente, boa noite e bom dia no nosso programa Boa Noite Corsao. Um prazer para nós ter outra vez junto com vocês, compartiendo uma hora mais, abrindo uma noite mais, Buenos Duchi Corsao, para assim compartir um rato de entretenimento, de informação e hoje com um invitado muito especial, persona conheci para nossa comunidade, para muito tempo, pero en el mes Rosea me dice hopi tempo que no estaba de media, que no estaba a conocer de lo que nos invitados ya hoy estaba desarrollando una Corsao en el último tiempo, ¿no? Entonces ya nos vintena su cantor aquí en el World Trade Center para nos conversar con el doctor Vittorio De Stefano. Entonces nos cinco switch para español para nos conversar con el doctor De Stefano y tener un tiki de su experiencia después de una cantidad de años en la Corsao, 17 años acaba en la Corsao y visión, planes para el futuro de doctor Vittorio De Stefano y su organización. Doctor, buenas noches y gracias por habernos recibido en su oficina. Gracias a ti, gracias por darme esta oportunidad que a través de tu programa, que sé que es muy visto, me voy a comunicar con el pueblo de Curazao. Mucho tiempo sin verlo en televisión, doctor, mucho tiempo sin saber de... A veces yo soy hasta tímido, y entonces, claro, intento evadir, ¿no? A pesar que tú sabes que yo soy un comunicador nato. Generalmente toda mi vida la he dedicado a la educación, he estado en ese ámbito, pero la timidez es algo que nunca se me ha quitado. Bueno, yo creo que la televisión es algo que a nosotros, aun cuando trabajamos en esto todos los días, es un primer día. Cada vez que abrimos un programa es como si fuera la primera vez. Doctor, primeramente, decía yo en la introducción que usted ya tiene 17 años en esta isla. 17 años desarrollando una cantidad de proyectos, una cantidad de sueños, como usted siempre lo dijo, un soñador. Y aprendí una frase del doctor Vittorio De Stefano que la uso con frecuencia, cuando el doctor dice que la única diferencia entre un soñador y un loco son los resultados. Así es. ¿Cómo ve los resultados de su estadía por 17 años de trabajo en la isla? Bueno, hermano, habría que partir de una frase de Tagore. Tagore era un filósofo hindú, que él decía, la patria no es la tierra donde tú naces, la patria es la tierra donde tú escoges para trabajar, donde tú escoges para emprender cosas. Y yo creo que nosotros escogimos ya, como tú mismo bien dijiste, hace 17 años, como nuestra patria, y aquí estamos, bueno, hemos invertido esfuerzo, trabajo, sudor y lágrimas, y también muchas satisfacciones, ¿por qué no decirlo? Tú sabes bien cuál es mi opinión con relación a toda esta actuación en Curazao, pero yo creo que entre lo negativo y lo positivo, yo diría que el saldo es positivo. Es positivo. Usted se ha dedicado a invertir y a desarrollar actividades que tienen que ver con la enseñanza, que tienen que ver con el turismo, con el mundo de los seguros incluso, y también con las comunicaciones. Yo tuve la oportunidad de comenzar con el doctor en aquel célebre programa de las mañanas, en TV10 Zoom, después CBA, y gracias a todo lo que hicimos en aquel entonces y por supuesto gracias a la confianza del doctor De Stefano logramos compartir parte de esos sueños que fueron establecer una base comunicacional o ampliar una base que ya existía con un canal de televisión, con una emisora de radio. Hoy día, ¿en qué situación están esos planes? Partiendo de la universidad, te debo decir que siento un gran placer y creo que tú eres testigo de excepción que en los próximos días vamos a inaugurar las instalaciones aquí de la Universidad Simón Bolívar, de la Universidad Bicentenario de Aragua y de la UPEL. Son universidades de prestigio en Venezuela, particularmente la Simón Bolívar. Está entre las primeras 50 universidades del mundo, a la altura de la Stanford, de la Harvard, de universidades de primer nivel.
Y yo pienso el hecho que ellos nos hayamos asociado con ellos a nivel de hacer programas en conjunto y hacer diplomado, maestría, creo que eso va a ser bien importante para el desarrollo de futuro concepto académico aquí en la isla. Eso lo vamos a inaugurar, calculo, entre 2 o 3 semanas. Ya. Doctor, hoy día se maneja mucho el concepto de la enseñanza constante, permanente, continua, y se combina mucho con la educación online. Nosotros tuvimos conocimiento que usted también entró en esa ruta de la enseñanza a través del Internet. Hace años. Tú sabes bien que hace años nosotros, por las dificultades que hemos tenido en la isla para atraer estudiantes, y como cosa paradójica, hace unos cuantos meses, el gobierno de Curazao nos invitó para ir a Brasil para hacer una muestra y atraer estudiantes a la isla, cosa que yo durante todos estos años, estos 17 años, he venido conversando con las autoridades locales, justamente para hacer un destino turístico educativo de la isla de Curazao, cosa que no hemos logrado. Vi con mucha esperanza en estos días que estuvo la directora de inmigración en un programa de radio, donde le expliqué, les puse los problemas que teníamos en la universidad para atraer estudiantes que quieren venir. Siempre fue Curazao una referencia educativa a nivel de Latinoamérica, y yo pienso que lo pudiéramos seguir manteniendo, pero dándole cierta facilidad, sin que el Estado, por supuesto, pierda el control de la primerzoología como tal. Si el Estado me da un protocolo de cómo yo debo traer estudiantes, bueno, yo simplemente me tengo que adherir y me tengo que sujetar a esa normativa. ¿Cuál sería esa normativa? ¿Tengo estructura? Sí. ¿Tengo organización? Sí. ¿Tengo egresados universitarios? Sí. Nosotros tenemos más de 25.000 egresados de esta universidad. Por eso que después de 16 años, 17 años, porque fue este año que se fue para Brasil, ir a buscar estudiantes, cuando aquí yo siempre he visto con preocupación que se hacen exposiciones y se hacen toda una serie de arreglos para sacar los estudiantes hacia afuera. Yo siempre me persinaba y decía, Dios mío, pero ¿por qué no lo podemos hacer aquí? Eso era algo que le quería preguntar. Una de las cosas que siempre lamentamos más los padres es tener que separarnos de nuestros hijos porque se tienen que ir a estudiar fuera por falta de quizás alternativas, opciones. Hay escuelas, hay universidades, pero quizás no a la satisfacción de las expectativas de muchos de nuestros jóvenes, y lamentablemente tienen que emigrar. Ahora, usted ha venido con una propuesta de enseñanza desde hace mucho tiempo. ¿Por qué ha sido tan duro? Bueno, en este momento te digo que vi con muy placentero, me tenía la nueva directora de inmigración, la vi con mucha amplitud, en el sentido de podermos nosotros traer, ¿qué necesito yo a un estudiante de repente para yo darle un permiso de inmigración por 90 días? Bueno, que me pidan solvencia, que me pidan un certificado de salud, un certificado de conducta, una solvencia económica. Bueno, yo cumplo con esos requisitos. No es que al estudiante se le da 30 días para que venga a ver la universidad, tiene que volver a salir, tiene que montar la permisología. Es todo un proceso emblemático. Si el gobierno parece que ha entendido, por lo menos esa es la esperanza que tengo, que nosotros podamos hacer un protocolo. Tenemos un programa muy especial para traer estudiantes de clase media, con permanencia de duración no menos de 3 años, que yo creo que eso puede ser una buena oportunidad para Curazao, y sobre todo por lo que yo estoy observando ahorita, que este nuevo desarrollo, en esta nueva visión que va a tener Curazao, esto va a tener un desarrollo vertiginoso muy importante, no solamente educativo, sino de servicio, industrial. Yo veo a Curazao que le va a hacer falta por lo menos 300.000 personas, por darse una cifra un poco deportiva, pero hace falta, tienen buen territorio, tener buena infraestructura. ¿Por qué no tener una isla donde podamos desarrollar mucho más esquemas de carácter social? Entonces, hemos tenido siempre tranca, nunca hemos tenido una comprensión. Por eso decía yo, ir a Brasil y el gobierno hacer un gasto enorme, cuando nosotros tenemos 18 años trayendo estudiantes, pareciera que el gobierno nunca se dio cuenta que nosotros traemos estudiantes hace 18 años. Ahora el propio Estado, el propio gobierno, bueno, va a empezar a traer estudiantes, me parece extraordinario. Para eso hace falta infraestructura, hace falta organización. Y nosotros la tenemos hace muchos años, apostamos en Curazao,
en el aspecto educativo hemos desarrollado algunos esquemas de carácter y de acuerdo universitario hasta el punto que la propia universidad tiene una sede ahora en Italia y tiene una sede en los Estados Unidos. Vamos a decir, o por lo menos tiene el mismo nombre con una independencia de carácter legal, pero el mismo nombre que se llama Caribbean International University. En los Estados Unidos funciona como college y en Italia funciona como instituto universitario. Pero yo pienso que son cosas que le hemos dado nombre a Curazao. Hemos estado con el banderín de Curazao desde hace, como bien tú dijiste, 17 años. Yo no hablo papiamento, pero lo entiendo casi todo. La próxima la hacemos en papiamento. Doctor, en cuanto a la participación de nuestros jóvenes en las actividades de la universidad, los jóvenes locales, ¿cómo ha sido la acogida? Muy buena. Nosotros tenemos unos 170 egresados, muchachos locales de Curazao locales, ¿no? Y que tienen buenas actividades, tienen buena formación, tienen buenos puestos de trabajo. Eso le ha permitido de que la universidad ha cumplido con la formación de esos estudiantes. Y yo pienso que en esa mira debemos seguir. Ahora con la unión con la Simón Bolívar, bueno, eso nos hace más fuerte, pero también nos obliga más a tener estructuras académicas mucho más avanzadas. Cuando tú hablabas de universidad online, nosotros tenemos alrededor de 4.700 estudiantes hoy en formación online, que de alguna manera tienen que venir de todas maneras a Curazao. Y por supuesto, en un acto de grado, que tú fuiste testigo de excepción, habían graduando de 12 países. O sea, yo no creo que muchas universidades pueden hacer esa maniobra, del sentido de que en un solo acto de grado se sienten 16 profesionales de distintos países. Perdón, profesionales de 16 países. Sí. Eso lo logramos nosotros. No, perdón, no 16, 12 países. Yo no sé si te acuerdas que lo hicimos en el auditorio. En el auditorio, y eso fue realmente, tú te emocionas cuando tú ves aquello, dices, bien valió la pena haber andado por este Vía Crucis, ¿no? Porque a veces ha resultado Vía Crucis también, ¿no? Quizá falta de promoción pudiese ser en la comunidad, que la gente se enterara de... Yo, por ejemplo, a veces nosotros invitamos hasta por protocolo y a veces por deseo a las autoridades, y la verdad es que nunca hemos tenido una consistencia. A veces ha venido algún ministro, a veces ha venido algún director, pero no hemos tenido esa presencia por parte del gobierno, por parte de la gente que en ese momento estuviesen al frente del sistema educativo. Pero en eso no podemos ser malagradecidos. La ministra Vicky Vieno, cuando era ministro, el ministro de Educación anterior, ¿cómo se llama él? No recuerdo. Carlos Monk. Carlos Monk. Él vino en 2 o 3 oportunidades, o sea, eso le da a uno el ánimo. Venía mucho cuando Scott era también primer ministro. Y por supuesto, mi agradecimiento a él justamente porque él le daba como presencia del Estado a la universidad. Bueno, eso nos obligaba a nosotros a tener una... Además fue egresado a la universidad como... Fue egresado como doctorado honoris causa, propuesto por un grupo de profesores. Ya. Vale la pena, doctor, y yo me voy a permitir, porque en una ocasión, y sobre todo cuando en los medios se hablaba de ese doctorado honoris causa, que fue muy polémico en la isla, quizás mucha gente no entendía el porqué, y yo lo escuché a usted en una oportunidad de hablar del porqué un doctorado honoris causa al señor Primero, Escote. Era un ministro presidente, segundo, era el más joven, tercero, como establecen las triadas pitagóricas, es muy rápido establecer los considerando para otorgar un doctorado. Propuesto un ministro presidente, la labor que había hecho para aquel entonces, propuesto por un grupo de profesores, particularmente el profesor Tiniaco, que por cierto es un numerólogo matemático, hace unos días murió. Bueno, no solicitó doctorado, ¿por qué negarlo? O sea, y además yo me sentía obligado, como cosa curiosa, yo me recuerdo la ministra presidente, que después, que sustituyó justamente a Escote, que fue también ministra de Educación, me preguntó, me dijo, doctor, usted le ha dado, no en esos términos,
Le digo, ministra, amor con amor se paga. Usted ha estado 11 años de ministra presidenta, le he invitado por lo menos 1000 veces, nunca ha venido. A Escote ha venido todos los días que los hemos invitado. Entonces, amor se paga con amor. Y además, tú no le puedes negar la solicitud a un ministro presidente, distintamente, sea bueno o sea malo, en ese sentido particular. La universidad miró en aquel momento, miró el hecho que era el ministro presidente más joven del país más joven del mundo. Entonces yo pienso que, además, son títulos honoríficos, no es que tú con ese título vas a ejercer una profesión. Exacto. Quizás esa es una pregunta interesante, ya que hablamos del tema, porque mucha gente no conoce los lineamientos para un doctorado honoris causa. ¿Qué pudiésemos decir? Por eso te digo, los considerandos fueron, que es cuando tú justificas un doctorado honoris causa, y en función, partiendo del principio de la triada pitagórica, como yo te digo, acuérdate que uno es un número en la vida, nace con un número, determina esa triada. Nosotros consideramos, era el país más joven que había en ese momento en el universo, era el presidente más joven que había en el universo, y había creado, tengo entendido, con aquel entonces un partido que en 4 o 5 meses pues arropó las elecciones. Oye, era el presidente de un país. ¿Cómo? El país fue que lo escogió. El que me dijo a mí que era un presidente. No lo elegí yo de presidente, yo no voté. Entonces, en ese momento, pues tú consideras la majestuosidad. Le dimos a Curazao, a través de Escote, el título de doctor honoris causa en ciencia política. O sea, no era más allá que un acto de carácter académico. Eso no tiene mucho significado, pero no la importancia que le quisieron dar aquí. Sí. La señora de John, que es la que te digo que era ministro, yo me recuerdo, ella nunca vino a la universidad. Y nosotros no había un acto que nos la invitaron. A ella le debemos también la presencia de la universidad, siempre que ella pudo nos ayudó, y es verdad. Pero nunca tuvimos la presencia de ella en la universidad. En cambio, cuando el ministro presidente era justamente el Scott, bueno, todas las invitaciones, todos los actos académicos venía, y los estudiantes, por supuesto, estaban muy agradecidos porque el ministro presidente venía, se tomaba fotos con ellos. Bueno, eso era una fórmula que nosotros nos sentíamos también, como quien dice, comprometido y agradecido con Scott. Ya. Doctor, hablando un poco de la parte económica de la isla, ¿cómo siente usted la economía como inversionista, como empresario que se maneja dentro de los límites de la economía que estamos manejando? Hay algo curioso, la isla en ese particular ha sido extraño. Ahorita, recuerda que Nicaragua está haciendo otro canal para comunicar los océanos y el canal de Panamá. Es verdad que el Odebrecht ha invertido mucho dinero en un puerto allá en Cuba, pero la gente no le tiene confianza a los empresarios, los navieros no le tienen confianza a los cubanos. Y hay para que uno no le tenga confianza. ¿Cuál es el centro neurálgico de todo para la distribución de mercancía para toda América Latina y también para el norte de América? No tenga duda que es Curazao. Curazao ahorita con los chinos va a dar un brinco de 180 grados, no de 360 porque volvería al mismo sitio. Como inversionista, ¿usted cree que nosotros estamos preparados en este momento para entrar a las grandes ligas negociando con China? No tenga duda que China te va a cambiar de mentalidad. China, recuerda que el chino es un trabajador de 24 horas continuas, no es un trabajador a destiempo con el reloj en la mano. Ahí ellos no van a cambiar de costumbre, ¿no? Y seguir el ritmo de ellos va a ser complicado. En este momento los chinos tienen un poco invertido en el mundo entero. En Estados Unidos pasaron a ser el segundo acreedor más importante después de los japoneses. En Europa, no sé, están hablando de 500 trillones de dólares que le deben a los chinos. La misma Venezuela está endeudada con China hasta el tequeteque, como decimos en el buen español. Se habla de que los chinos le debemos más de 50.000 millones de dólares a cambio de mercancía. Realmente ahí lo que hay un trueque. Pero eventualmente Curazao tiene un punto estratégico importante. Tú perteneces a la Comunidad Europea, tienes pasaporte europeo, aquí hay más seguridad jurídica. Aquí la gente se va a sentir más complacido que los barcos toquen aquí que toquen en Cuba, que las mercancías las tengo aquí a que las tengo en Cuba. Que por cierto, yo estaba esta mañana en una reunión conversando con un grupo
de inversionistas, y yo le decía, bueno, yo tengo una compañía de seguros, de la cual tenemos ya con ella más de 11 años, que como dato curioso, mi querido amigo, 11 años de los cuales alrededor de 7 años el Banco Central de Curazao me ha tenido con una horca tratando de ahorcarme, tratando de ver cuándo expiro, cuándo muero, ¿no? Intervenida, bueno, y todavía sigue en ese proceso, a pesar que nosotros tuvimos una asamblea donde de 3 millones que teníamos de capital social, lo hemos elevado a 12.400.000 florines. Quiere decir que en los próximos días nuestra empresa de seguros, la International Insurance, va a ser la compañía más líquida y más solvente de Curazao en el área financiera. Inversión, inyección de capital. Le inyectamos 9.400.000 florines. Entonces yo pienso... Hablando de esa cifra, estamos hablando de 7 asociación, millones de euros. Sí. Asociación. No, yo me asocié, tuve que asociarme. Yo no poseo ahorita esa cifra de esa magnitud, pero eventualmente este es un grupo importante, muy interesante, son unos financieros que tienen mucho background, porque lo importante del mundo seguro es la parte técnica que tú manejas. Y como veo que van a venir los chinos, eso te van a abrir industria y van a abrir de todo tipo de comercio. Curazao tiene algún carácter especial, no solamente la zona económica, la zona ISOM. Ahorita hay unas empresas especiales que también pueden hacer importaciones con un margen de impuestos del 2%. Todas esas cosas, Curazao es un centro de atracción. Ahora, doctor, disculpe que lo interrumpa para preguntarle lo siguiente. No con un ánimo de criticar ningún manejo, ninguna política, pero como comerciante, como inversionista, ¿usted considera que ese punto estratégico del cual usted acaba de hacer referencia está subutilizado en Curazao? Sí, sí, seguro. ¿Sí? Tan utilizado en Curazao que, acuerdo a lo que te digo, que por aquí traer un estudiante es casi una pesadilla. Ahora es que estamos cambiando un poco de mentalidad. De verdad es que yo creo que nosotros pudiéramos hacer un centro educativo turístico de primer orden, porque tenemos mucha ventaja en Curazao, no solamente el punto estratégico, el mismo sistema social de Curazao. Tú sabes la bondad que tiene el curazoleño, que habla 3, 4 y 5 idiomas, que se puede comunicar con las 2/3 partes del mundo sin hacer ningún trabajo. Mientras nosotros medio machucamos el inglés, ellos lo hablan en inglés. Mientras nosotros no entendemos nada de holandés, ellos hablan holandés. Ellos hablan español, ellos hablan papeamento, tienen derivado del francés, el portugués. El curacereño tiene unas bondades que no ha sabido explotar. Y yo pienso, bueno, mira, siempre el ciclo de las cosas, ¿no? Yo creo que es hora de cambiar. Y creo que hay otra mentalidad, creo que hay otra visión, creo que hay otra esperanza. ¿Usted siente que hay cambio? Todavía no se siente, pero el hecho que están viniendo los chinos, algo le han visto a Curazao. Yeah. O sea, no creo que a Curazao ellos vienen porque es bonito. Usted que tiene experiencia en los negocios internacionales, es importante que Curazao abra las puertas, pero se blinde contra una explosión quizá a lo mejor que no podamos sostener. Es que yo te digo una cosa, Curazao es un país que está hecho para 500.000 de personas. Apenas si llegamos a 200.000 entre los flotantes, los transeúntes y los permanentes. Y yo creo que necesitamos más. Pero la infraestructura de la isla y hay todo eso lo permite. Hay que hacerla. Aquí tenemos un déficit habitacional. Se proyecta no menos, pero por muy poca, de 2.000 a 3.000 habitaciones. No menos, en los próximos 5 años. Usted acaba de tocar un tema también importante en cuanto a crecimiento. Otra de las actividades en las cuales el doctor Stefano se ha involucrado es en el turismo, con 2 hoteles. Vamos a cumplir con un mensaje comercial, doctor, y cuando vengamos al regreso vamos a hablar un poco del futuro de los hoteles, el futuro también de la parte comunicacional, que también es muy importante. Nós vamos cumplir con un mensaje nacional y es así nos programa posible y gis nos beco más nos programa. Boa noite, Corsao, conversando con nuestro invitado y aquí en su casa, en su cantor, en el World Trade Center, doctor Vittorio De Stefano. Na Corsao è ambiente e sapore autentico di cucina italiano tiene un nome.
Fabianos, un restaurante único y económico con servicio y calidad premium. Fabianos tiene una selección de pasta combinada con plato suculento de carne, pesca y comida de la mano y diferente creación de los chefs y un carta de viña hopi variada. Fabianos, arte culinario de Italia de Insanville. Caribbean International University te invita a conocer un mundo nuevo de oportunidades. Nuestra plataforma educativa te brinda la oportunidad de formarte en una carrera profesional en Curazao de acuerdo con las exigencias y métodos del mundo moderno. Caribbean International University. Tu futuro profesional es nuestra prioridad. Centrum Supermarket está sinónimo de frescura. Ora nos papia de salud, mester paraqueto de nos alimentación. Comida de turdía, mester balanzada y fresco. Centrum Supermarket tiene surtido más grande y más fresco de fruta y verdura rond Corsao. Belej fresco, corta turdía bodilanti y pan caliente turora. Centrum Mahai y Centrum Piscadera, sinónimo de frescura. Ah, y de precio, binwagba mes, es un más barato na Corsao. Sí, está Centrum Supermarket, mission. Deseo de una turta para viva salud y para hopi tiempo. Sin embargo, de vida te viaja, nos no ayuda y Señor te decidió otro. Agencia Funeraria El Señorial da una organización de más de 30 años de experiencia en Corsao, donando un servicio digno y solemne. Y lo más importante, con profesionalismo y responsabilidad. Agencia Funeraria El Señorial. La ganos así pavo lo que abo de dolor no pojasi. Con profesionalismo y respeto. Televidente ya sabrá por tiene un cita en el showroom de Auto City, un grandioso auto show que aminda por disfrutar no solamente de descuento en fabuloso con banco, que solamente ya sabrá, tabaite ahí para donavo e atención con inter team tanto de Auto City como de banco y por disfrutar de summer bonus, por kiss algún día opcionan de no summer bonus y por kiss tour ventajan con siempre Auto City so por donavo. El tremendo auto show ya sabrá ahora por de nuevo de mainta de una hora de tarde en el showroom de Auto City, Bispo de Día de Bandera. Será que nos continuar con más de nuestro programa Boa Noite Corsao, corta que nos llega a Boston a nombre de Auto City, de Corazón de Salinha, con su tremendo auto show de ya sabrá ahora, a nombre también de Fabianos, restaurante en Sanville, que aminda por saborear plato tan delicioso de nos cocina italiano, a nombre de Centrum Supermarket, el lugar ideal para vos así compras en el mejor ambiente, a nombre de una organización con más de 30 años durando servicio en nuestra comunidad en el momento en dolor, para sobra un equipo profesional por donavo e servicio con el señorial Taduna. Y en nombre también de Sanville, pasó cada hora tan buena hora para nos chill de Sanville. Sanville tiene seguro manera siempre e campaña que nos ha diseñado especialmente para bien celebrar Día de Bandera. Es mesmo una emoción de ya domingo tras de lomba que nos estaba a celebrar triunfo de equipo de Corsao. Nos tiene es mesmo una emoción, es mesmo un ambiente y es mesmo un sentimiento para nos disfrutar Día de Bandera, día 2 de julio, que ainda nos aguardamos para bien celebrar Día de Bandera junto con Interfamia de Sanville. Siempre está un buen momento para bien chill de Sanville, for de 2 sorte con 2 horas de noche. Nos aguardamos ya domingo para bien celebrar Día de Bandera de 2 horas de noche. Será que nos back con más de nuestro programa Boa Noite Corsao, conversando con los invitados ya hoy, doctor Vittorio Di Stefano, no está en su cantor aquí en el World Trade Center, que ainda tiene una concentración de diferentes actividades, de diferentes empresas, que está funcionando, algún día aquí en la mesa, algún día rondó de nos isla. Nos está conversando con el doctor Di Stefano en conexión con el tema en general de nuestra vida en Corsao, su manera con él compartir su actividad para después de 17 años
de éxito, algún día no tan exitoso, conflicto en el pasado, problema que pasa y que no está enfocando ribón corsau positivo, ribón corsau lleno de expectativa, de reto más grande, entre otros, doctor Stefano ha mencionado, por ejemplo, interés y participación de China en el negocio de corsau, en la refinería de corsau. China a establecer un consulado en corsau, China a establecer, a focalizar diferentes aspectos nan tem papel de mil y un cosas, incluso en pisa que chineses que compran World Trade Center, la verdad es doctor que había chinos que querían comprar World Trade Center. Así escuchamos que habían chinos que quieren comprar el Hotel Plaza, que quieren comprar el World Trade Center. Eso significa que Curazao tiene un potencial y que hay países, y en este caso, por eso yo me refería en el corte anterior a las grandes ligas en materia de negociar, por ejemplo, con una potencia como China, que independientemente de su sistema político, viene emergiendo y haciéndose uno de los países más importantes en función de negocios. El doctor decía hace poco, por ejemplo, la deuda que diferentes naciones mantienen con China, la cantidad de inversiones que China ha realizado, se habla de las economías emergentes, se habla de la India, se habla de una cantidad de cosas que nos ponen a pensar que la frase que yo siempre repito, lo estoy diciendo en español a propósito que estamos conversando con el doctor Vittorio Di Stefano, pero yo he repetido, doctor, en muchos programas, una frase que digo que Curazao está no solamente en una época de cambio, yo siento que Curazao está en un cambio de época y todas esas cosas que están ocurriendo quizá refuerzan un poco esa ponencia que yo he venido haciendo, porque yo siento que ya desde hace algún tiempo hay cosas que vienen cambiando, y algunas buenas y otras menos buenas. Lamentablemente, por ejemplo, nuestra relación con Venezuela, a propósito de lo que se está sintiendo, el fenómeno de la inmigración, que es parte de la globalización, pero que también es parte del problema de nuestros vecinos, nuestros socios, nuestros amigos. Siempre hemos dicho Venezuela más que un amigo, un hermano, y hoy día se presentan fenómenos sociales que en algunos sectores de la comunidad crean rechazo, pero que lamentablemente son parte del devenir de la vida y que no podemos evitar, porque eso forma parte de nuestra convivencia en el mundo. Curazao es un país que, así como ha mantenido relaciones buenas con gran cantidad de naciones, también tenemos compromisos, y muchas veces me cuesta un poco tocar el tema por el sentido de ser venezolano, y no quiero sonar de que estoy inclinando la balanza por ese hecho, sino simplemente porque es una realidad. Si se tratara de Colombia, si se tratara de Brasil, si se tratara de cualquier nación hermana, también pensaría de la misma manera. La única diferencia es que los nexos, no solamente familiares, históricos, económicos, desde todo tipo, desde todo punto de vista, los nexos que tiene Curazao y Venezuela nos llevan a un análisis más profundo de la situación actual, y por eso siempre pido que debe verse con esa visión. Entiendo que hay cosas que se han salido de las manos en los últimos tiempos. No se trata de poner la falta en algún punto, sino simplemente de hacer un análisis de la situación actual. Yo si me permite, Germán, sí, ya que tocaste un tema muy álgido, yo pienso que estamos obligados como venezolanos, como ciudadanos del mundo, como hombres que intentamos educar a otros hombres, yo creo que estamos obligados a ver el drama que está pasando en Venezuela. Yo en esos mismos términos, en estos días, por supuesto, estaba hablando justamente con la directora de inmigración y le decía, mira, los venezolanos andan desesperados, indudablemente que sí, necesitamos en este momento comprensión. Sí. Inclusive cuando Navarro era ministro, yo en una oportunidad conversé con él. También es verdad que aquí no viene lo más cremado, pero en todo caso en este momento el venezolano está pasando realmente hambre, porque esta constituyente, entre comillas, que lo que intenta hacer es una destituyente, no tenga duda que no tiene base constitucional, no tenga duda que no va a durar, no tenga duda, a mi juicio, no la van a hacer. Yo pienso que al final el gobierno va a tener que declinar, y va a tener que declinar porque no tiene base constitucional, no hay manera de hacerlo. Habrá que hacer trampa, y yo no creo que el mundo está dispuesto a aceptar trampa y manejarse con gente que pudieran ser tramposas. Yo lo que creo que en Venezuela lo que van a pasar, que van a adelantar o van a fijar únicamente las elecciones a gobernadores y se paraliza, se tranquiliza un poco el país. El gobierno debe dar una muestra de confianza, porque el problema de Venezuela no es económico, el problema que tiene
es un problema de desconfianza absoluta. Ni los mismos venezolanos ahorita creen en Venezuela. Y yo que fui senador en 2 periodos constitucionales, y yo que estoy preocupado por el país, yo sé lo que está costando mandar medicina, mandar alimentos. La gente está escarbando entre los escombros. Eso es inhumano, eso es indignante. Como venezolano, pues yo me siento completamente obligado a decir lo que estoy diciendo, que no era el caso. Ya que tú lo tocaste, yo no me iba a sentir encristado en la pared. Ya. No, es que, perdón, yo hago la aclaratoria, doctor, es porque lamentablemente yo entiendo que cada quien defiende su casa y cada quien cuida su casa, y es algo legítimo y es algo comprensible hasta cierto punto de vista, porque muchas veces hay reacciones en cadena, que una cosa trae la otra. Y entiendo de que ha habido a lo mejor mecanismos no legales para permanecer en la isla, ha habido mecanismos no legales de ingreso a la isla, y eso genera un rechazo en la gente que está protegiendo su lugar, lo cual es absolutamente normal. Correcto. Yo lo que a veces pido la comprensión de nuestros conciudadanos es en muchas afirmaciones, sobre todo a través de las redes sociales, que se hacen olvidando que son hermanos que muchas veces están en una situación de dolor, y que lamentablemente cuando nos referimos a esas circunstancias, cuando hacemos juegos con esas circunstancias, herimos corazones que están débiles, herimos corazones que son vulnerables, y herimos a personas que están muchas veces en situaciones que es muy difícil comprender un comentario de esa manera. Entonces, yo tengo una primicia, no sé si dártelo ahorita o queda otro segmento. No, hablemos de una, vamos a aprovechar. Yo tengo una primicia que quería darte para el pueblo de Curazao cuando hablaste de los hoteles y hablaste de los turismos. Por supuesto, la ocupación de los hoteles aquí, tú bien lo sabes, es bien comprimida, es muy bajo. Hay ahorita aviones menos, nosotros dependíamos en gran escala de Venezuela. Al pararse Venezuela, pues se para de alguna manera todo el flujo turístico en Curazao. Si a eso le une lo que tú estás planteando, el hecho de que la inmigración, lo bueno y lo malo, a veces lo tratan igual, cosa que no es correcto, porque a mí me ha pasado más de una vez. Bueno, la premisa que yo quería darte es que nosotros en los próximos días vamos a abrir en los Estados Unidos, partiendo de Key West, pasamos por Miami-Dade, pasamos por Melbourne, pasamos por Orlando y nos unimos con un canal en Nueva York, que es el número 48, vamos a ser unidos con el canal de aquí de Curazao, vamos a ser un solo canal. Vamos a tener una sola programación, un solo contenido, y lo más probable es que vamos a tener que contratar programas independientes como los tuyos, que den esa información de carácter regional, nacional, latinoamericano. Yo pienso que en los próximos días el Curazao va a tener un canal abierto muy importante en los Estados Unidos, que podemos penetrar no menos, calculo yo, de 30 millones de hogares. Bueno. Y entonces eso es una noticia que le estoy dando al pueblo de Curazao. Estamos a la orden. Bueno, esta nueva visión que tenemos de la comunicación va a formar parte integral de los estudios de comunicación social, y nos va a permitir, bueno, que vamos a necesitar profesores, vamos a ser emprendedores, vamos a hacer programas en el área de las telecomunicaciones. Por eso esta unión con la Simón Bolívar, que no solamente va a ser en Curazao, sino va a ser también en los Estados Unidos, donde tenemos la sede en la calle 25, en el Northwest. Y yo creo que el sábado que viene, a más tardar, estamos inaugurando al aire. Son frecuencias que van al aire, pero que después la estamos ahorita contratando con Conca y con DirecTV para meterlo en los cables. Es una noticia, bueno. Pero doctor, quería preguntarle, ¿es una señal, es decir, enlazada con la parte educativa? No, tiene un componente de carácter educativo, porque justamente las frecuencias, si mal no recuerdo, se compran a nombre de la universidad de allá. Pero eventualmente va a tener un componente educativo. Tiene un contenido de enlatado, y tiene un área que va a ser el área de un magazine, de la cual el actor principal del magazine va a ser Reinaldo dos Santos, el que pronosticó las caídas de las torres de Nueva York, el brasileiro, ¿no? Él va a ser, vamos a decir, el showman,
y eventualmente, bueno, de ahí trataremos con entrevistas, este tipo de programas van a tener mucha vigencia y va a ser en idioma español. Quiere decir, va a ser en español. Sí, va a ser en Okay, español. bueno. Esa es la ventaja que tenemos. Sin embargo, como estamos en los Estados Unidos, se pueden meter programas de inglés y de aquí, bueno, mira, utilizaremos nuestras radios, trataremos de ver la parte televisiva, incorporarla, como te dije, a estos canales, que en los próximos días podamos enseñar también las bellezas que tiene Curazao a nivel un poquito más constante, más continuo. Yo quiero ponerte también los canales a la orden. Bueno, muchas gracias, doctor, muchas gracias. Curazao sin duda tiene un potencial y basta unificar ese tipo de criterios para que también esto se conozca en el mundo, que es muy importante. ¿Va a haber transmisión también desde acá hacia los Estados Unidos o alguna manera de intercambiar? Sí, nos vamos a intercambiar de aquí para Estados Unidos y de Estados Unidos va a haber contenido que vamos a dar para acá. Recuerda que hay una anécdota por ahí que a mucha gente no le gusta oír. Pero antes, hace quizás unos 10 años, para tú decir Curazao, la gente decía, ¿dónde queda eso? Entonces le decía, bueno, es una isla que está cerca de Aruba. Después vino aquella efecto Chávez, que él dijo que Curazao había un golpe de Estado, no había, no sé si recuerdas, se empezó a conocer Curazao en el mundo. Hoy somos autónomos, por decirlo así. Ya no dependemos de Aruba, ya la gente sabe dónde estamos ubicados y simplemente Curazao adquirió su propia personalidad. Además de la jurídica, la parte turística. Claro que sí, sin duda. Por eso yo hablo, cuando yo repito de que Curazao está en un cambio de época, me refiero que, por ejemplo, el domingo pasado ganamos el campeonato en fútbol, en la categoría que se jugó en el Caribe, y nuestros peloteros que están dándole la vuelta al mundo con una figuración sumamente importante, y como se dice, Curazao per cápita es el mayor productor de peloteros de Grandes Ligas en este momento en nuestra región, lo que quiere decir que es un motivo de orgullo. Y si complementamos este tipo de cosas, las inversiones que se están planificando, las cosas que se están generando desde Curazao hacia el mundo, Curazao tiene un potencial que muchas veces no lo vemos. Yo pienso que cuando yo le preguntaba al doctor Estefano si, por ejemplo, nuestra ubicación geográfica, yo hablo a nivel de negocios, por ejemplo, a veces siento que está como subutilizada. Creo que yo vi hace muchos años con una gran expectativa cuando se creaba aquel célebre movimiento en el aeropuerto, que más que una zona franca era como un holding de recepción y envío de materiales, no recuerdo en este momento el nombre que se le dio para aquel entonces, y no pasó más de ser un depósito de mercancía. Yo creo que esa visión y esa interrelación con otros países pudiese quizás generar nuevas ideas, nuevos negocios. El efecto Nicaragua y el efecto del Canal de Panamá, el beneficio final, no tenga duda de competencia, va a ser Curazao. Porque a pesar que la gente está apostando a Cuba, la gente se va a dar cuenta que en los cubanos hay todo que perder y nada que ganar. Entonces yo pienso que la gente se va a sentir mucho más seguro geográficamente, tanto los dueños de barcos como los dueños de mercancías, que sus mercancías sean depositadas y distribuidas tanto a nivel de Norteamérica como de Sudamérica a través de Curazao. Bulembayo va a ser un puerto espectacular porque es de agua profunda y lo tenemos en Curazao. Entonces yo pienso que bajo esa visión, si el gobierno está claro que en los próximos 5 a 10 años Curazao va a dar un cambio, vamos por buen camino. Yo creo que este gobierno, este muchacho joven ahorita que está ahorita de ministro presidente, lo veo muy movido y lo veo muy rápido. Eso es lo que debe hacer. Ya. Doctor, ¿cómo ve usted la incorporación de Cuba dentro del destino turístico de las islas del Caribe en este momento con toda la apertura que hay? ¿A Cuba? Sí, ¿lo ve como una competencia para estas islas? Claro, no tenga duda que ahí hay un sistema turístico muy especial que no viene al caso, y hay una seguridad extraordinaria, sí, muy buena. Eso es cierto, eso va a ser siempre un destino de competencia importante, ¿no? Pero indudablemente yo no voy a Cuba ni a buscar herencia. Hay gente que nos apartamos. Bueno, una de las cosas, usted acaba de mencionar una cosa importante y es la seguridad. Yo recuerdo que yo una vez quise salir a caminar una noche en La Habana y tenía temor y me dijo una persona, señor, salga con confianza porque sí, aquí no le va a pasar nada. Por eso te digo, porque aquí usted es un dólar con patas, así mismo, usted es un dólar con patas y nadie se va a meter con usted. Ahora que hablamos de eso, doctor, en el pasado
también hubo una relación de la universidad, creo, con la formación de Politur, con un intercambio que hubo con la policía de Miami, algo Sí, así. nosotros hemos traído en 2 oportunidades. El ministerio aquí le pagaba el pasaje, pero nosotros cubríamos todo lo que era el gasto de estadía a la policía de Miami para reforzar a la policía nuestra aquí del punto de vista operativo, turístico. Y es un programa... ¿Y eso era un programa de la universidad? Sí, la universidad estuvo detrás de ese programa. Aquí vino Tomás Regalado. Que, Sí, lo tuve en el programa. Estuviste en el sí, programa, sí, director de protocolo, recuerdo. sí, sí, sí. Yo pienso que eso tiene que seguir, va a seguir. En estos días, Josefa, por cierto, que me dijo que había vuelto a invitar a la policía de Miami, y creo que depende ahora, como un nuevo ministro de justicia y eso se necesita permiso de él, estar en esos trámites, pero va a volver a venir, creo que la policía, de acuerdo a la información que tengo, porque de alguna manera... Ellos entrenaron, creo, si mal no recuerdo, también a nuestros policías a los manejar las policías patrullas. turísticas, a manejar patrulla. Me recuerdo que en una oportunidad me decía uno de los sargentos, me decía, doctor, ¿cómo es posible que me dicen que de la policía de Curazao, un señor que es policía, tiene 9 años, que nunca ha disparado un tiro? O sea, no hay práctica, no hay una formación policial como tal. Entonces me imagino que no todos son así, me imagino, pero no debe haber. Un policía debe tener una rutina constante, debe formarse, debe ir. Que una de las cosas que nosotros pudiéramos, por cierto, establecer es que en esos programas especiales de protocolo, de atención público, yo inclusive le ofrecí al ministerio para darlo gratis, en forma de ir formando. Por ejemplo, aquí no tiene sentido, Gruber, que en la isla hay dos topógrafos. Deberíamos tener 10 topógrafos por este desarrollo. No porque le vamos a hacer competencia a lo que está, no, sino ir formando profesionales que sean capaces de saber la construcción, de la mezcla, de la resistencia a los materiales. Y eso no cuesta nada. Lo que cuesta es la voluntad de hacer un diplomado en esa área que puede durar un año y medio, de manera que nosotros podamos tener suficientes profesionales para que nos den respuesta rápido, fácil y contundente, y que las cosas no cuesten baratas. Porque aparentemente, si tú vas a pedir un estudio y te cuesta 7, 8, 10 mil florinas, bueno, entonces tú deja de hacer ya ese programa, ¿no? Ya. Bueno, doctor, yo creo que ya nos acercamos al final de nuestro programa. Sin embargo, me gustaría escuchar su visión a mediano y a corto plazo, y por supuesto a largo plazo también, ¿por qué no? Bueno, a mediano plazo yo estoy muy esperanzado que Curazao va a hacer un cambio, como te dije, vertiginoso. Creo que la incorporación de los chinos no van a cambiar, y eventualmente para positivo en lo absoluto y en todo, ¿no? Y lo que yo te decía, si yo, por ejemplo, me atreví a hacer un aumento de capital de esa magnitud en la compañía de seguro para tener mayor esperanza, a pesar, como te dije, que estuve 8 años ahorcado, pero que ahora es otra compañía nueva completamente, la más sana, la más solvente que hay en todo Curazao, yo pienso porque vi un mercado potencial, claro, vi un mercado posible y vi una Curazao distinta que va a venir. Y creo que va a venir, estamos en un buen país. Lo que necesitamos un poco de apertura por parte de las autoridades, de que los inversionistas vamos a un país donde nos queremos sentir seguros. Yo tengo, como tú bien dijiste, 17 años en este país. Yo jamás me he llevado un florín de este país. Todo está reinvertido aquí, todo está aquí y todavía sigo invirtiendo en este país. Yeah. Yo en 17 años, ni mi familia completa, jamás se ha llevado un florín de Curazao. Aquí está todo. Yeah. Hemos dado 17 años, no de dinero, sino de trabajo. Y hemos pasado alguna pesadilla. Pero bueno, vamos a decirle que la aguantamos, venteamos el tierra y ahí vamos. Y que vengan tiempos mejores. Y que vengan tiempos mejores y mejor augurio para toda la gente de Curazao. Muchas gracias, doctor. Gracias por habernos recibido acá en sus oficinas y gracias por esta conversación grata, interesante con el doctor Vittorio De Stefano. Esperemos que esas palabras nos llenen a todos también de optimismo y de deseo por seguir luchando por este lugar. En el caso mío, en el caso del doctor Vittorio, me permito hablar también en su nombre, como inmigrantes, los mejores augurios para todos aquellos que hemos venido de otras latitudes y queremos seguir creyendo en la isla, pero tenemos también que
impulsar con nuestro esfuerzo y con nuestra voluntad los mejores proyectos que se puedan comenzar. Y en el caso de no siendo de Corsao, la ganos sigue querer de Corsao, la ganos sigue puxa Corsao, la ganos pone ture división a reina para hopi tiempo un banda, la ganos quiere de nos mes, la ganos quiere de nos país y la ganos sigue lucha por un mejor Corsao. De forma aquí, de Simán, aquí nos está continuar con más mensajes. Pasó nos turnos de un bonjour de Corsao, de Simán de bonjour de Corsao, nos practiqué el 100% y nos manda un feliz noche, un danki para sintonía y una invitación para mañana, con Dios su poder, para nos volver topa y visa otro. Buenas noches, Corsao, feliz noche.